hayamos tenido un excelente fin de semana y que hubiéramos tenido la oportunidad de leer un poco los temas que hemos visto y el material que se nos ha compartido por WhatsApp, y pues para que todos tengamos la mejor aprovechamiento de estas pláticas. Esperemos que poco a poco vayan siendo más enriquecedoras las preguntas de cada uno de ustedes. José Luis, te dejo los micrófonos y la pantalla para que inicies tu plática. Y pues muchas gracias y bienvenidos. Feliz inicio de semana a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana de fútbol? Bueno, acá de Monterrey fue una locura con todo esto de los ganados de los Tigres. A mí no me gusta el fútbol, ¿verdad? Pero obviamente pues fue una locura por completo. ¿A ustedes cómo les fue? Aquí. ¿Ahí me escucho bien? ¿Sí me escucho bien? ¿Todo bien? Sí, bueno. Sí, todo bien. Sí, Aquí en Jalisco todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene siendo el oxígeno durante la terapia CPAP, que básicamente hablamos de la titulación. Ese día nos quedamos en la plática de lo que viene siendo la apnea del sueño. Obviamente, dentro de la apnea del sueño existe lo que se conoce como el tratamiento, que viene siendo la terapia CPAP. Básicamente, pues bueno, nosotros como terapeutas, o en este caso ustedes, se van a encargar de lo que se le conoce como la titulación. No sé si, para meterme un poquito, ¿alguien conoce algo de ventilación mecánica o en este caso solamente es algo por encima, o quisiera ver qué tanto conocen del tema de ventilación mecánica respecto a lo que viene siendo la terapia CPAP? ¿Me podría apoyar alguien? ¿O de plano estamos en cero para poder explicarles cómo vamos a hacer la titulación de CPAP y obviamente de oxígeno? Yo sí estoy en ceros en el CPAP. De hecho, yo soy Marta Guzmán. Ok, bueno, Marta, lo básico de CPAP, pero así no sabemos nada de oxígeno, nada de lo que viene siendo, ok, cero, cero. Ok. Cero en polisomnografías estaba, en Ok. realidad. Y en este Pero caso, he aprendido mucho ahorita en este curso. Y básicamente lo que tenemos es oxígeno cero, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es el oxígeno, no? Pues vamos a hablar que el oxígeno, pues obviamente el oxígeno medicinal se ocupa principalmente, hay diferentes patologías en las cuales se puede utilizar el oxígeno. En este caso, una particularidad del oxígeno en sí, vamos a hablar de lo que se conoce como el FiO2. ¿Qué viene siendo el FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno, es una combinación de gases, que en este caso no solamente el aire que respiramos o el oxígeno que respiramos está compuesto de oxígeno, hay otros gases como por decir nitrógeno, helio, que también están compuestos en este caso de la fracción que inspiramos de oxígeno. Y este aire que tenemos se le conoce como FiO2, que en este caso el FiO2 que nosotros respiramos normalmente se le conoce como el 21%, que viene siendo el medio ambiente. Tú ahorita en este momento, el FiO2 es al 21%. Eso se le conoce como si fuera, en este caso, al ponerle el oxígeno, ponernos el oxígeno, yo creo que hemos visto lo que viene siendo el oxígeno medicinal, y en este caso vamos a comenzar para que se den una idea de cómo las gafas de oxígeno, o lo que se le conoce como la cánula nasal, que vienen siendo las puntillas, ojo, solamente aquí se puede poner 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Lo máximo en este caso son 5 litros. Algo que pasó muy a menudo durante la pandemia que nos afectó fue de que muchas personas en casa subían el oxígeno muy alto, ¿no? Pues, y se estaban cometiendo muchos errores porque pues obviamente pues yo entiendo que desafortunadamente sufrimos una pandemia y al no saber pues utilizábamos el oxígeno muy alto
Y en este caso provocábamos era un sobreflujo de la nariz. Entonces, lo máximo que vamos a poder respirar nosotros por la nariz, por este caso por la cámara nasal, vienen siendo hasta 5 litros. Después continuamos con lo que viene siendo una mascarilla simple, que prácticamente es algo normal. Ahorita le estoy platicando hacia grandes rasgos qué es el oxígeno. Obviamente que nosotros nos vamos a enfocar a lo que viene siendo la terapia CPAP y en este caso el uso de oxígeno. Pero antes de comenzar con eso, sí me gustaría que comprendieran a qué nos vamos a enfrentar, porque no solamente es poner el oxígeno por sí. Entonces, básicamente, después brincamos a lo que viene siendo la mascarilla, que yo creo que la hemos visto hasta en las telenovelas o en todas partes, donde podemos poner de 5 a 6 litros, de 6 a 7 litros, de 7 a 8 litros. Y en este caso, la mascarilla con reservorio, que es la que trae la bolsita, nos da un porcentaje de 60 a 100%. Si vemos en la parte derecha, vemos ahí que dice FIO2. Yo con 1 litro puedo otorgar 24% de FIO2. Con 2 litros puedo otorgar 28% de FIO2 y así sucesivamente, hasta llegar al 100%, que en este caso lo entregamos mediante la mascarilla con reservorio. Hasta aquí tenemos preguntas, dudas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ok. Todo bien. Bueno, en este caso, ¿para qué nos sirve el CPAP y cómo funciona? ¿Se cortó un poquito? ¿Ahí se escucha mejor? ¿O me pongo los audífonos? ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Ok. En este caso, vamos a hablar, ¿para qué nos sirve la terapia CPAP? Nos quedábamos ayer, el viernes, con lo que viene siendo la apnea del sueño. En este caso, al momento de titular nuestro paciente, ¿qué viene siendo el CPAP? El CPAP, básicamente, yo creo que hemos visto esta imagen en muchas partes, en donde básicamente es una mascarilla, pero no sabemos cómo funciona la terapia CPAP. Entonces, al momento de titular el paciente durante la apnea del sueño, tenemos que comprender cómo vamos a manejar nuestra terapia CPAP. En este caso, la oxigenoterapia, como comúnmente lo conocemos, no siempre es lo indicado para ciertos pacientes. Primero, antes que nada, tenemos de comprender y hacer una pequeña historia clínica de nuestro paciente. En este caso, la oxigenoterapia no siempre es buena con nuestros pacientes. Hay ciertos pacientes que está contraindicado el oxígeno. En este caso, el más común es el paciente que tiene EPOC. Hay muchos pacientes que saben qué es el EPOC. ¿Han escuchado sobre esto? ¿Alguien que Sí, claro, pueda? es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Ok, Que está muy relacionada con la toxicidad ambiental y sobre así todo con las es. personas adultas mayores que han, por ejemplo, están expuestas al humo de leña o al tabaquismo. Ok, ok, muy bien. En este caso, pues bueno, básicamente la mayor parte del paciente que se presenta más con apnea del sueño, pues obviamente va asociado con enfermedades como pues EPOC, enfermedades de fibrosis, que en este caso obviamente el paciente empieza a aumentar los niveles de dióxido de carbono en sangre y esto provoca pues obviamente la apnea del sueño. Pero en este caso, los pacientes que tienen ciertas enfermedades, como el EPOC, el oxígeno está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque en este caso, con el caso del EPOC, como es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el oxígeno provoca que ese oxígeno se quede atrapado. Porque las enfermedades obstructivas, para que me entiendas, tú normalmente respiras 10 y al momento de exhalar, te van a salir 10. Un ejemplo. En el caso de los pacientes que tienen enfermedades obstructivas, ellos respiran 10 y solamente exhalan 9. Entonces se va quedando 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esto provoca un atrapamiento de aire en los pulmones. Entonces, si yo
le pongo todavía oxígeno, voy a provocar más un atrapamiento de aire y en este caso, el paciente en vez de ayudarlo, lo voy a perjudicar. En este caso, no todos los pacientes, que era lo que les comentaba, manejan un nivel de oxígeno, o en este caso una saturación de oxígeno correcta. Hay que saber por qué nuestro paciente tiene esos niveles de saturación. Hay pacientes que saturan normalmente 92 y andan de maravilla, o hay personas que saturan 88, 90, o sea, pero no todos los pacientes necesitan oxígeno como tal. Entonces, en este caso, hay que comprender y saber qué tipo de pacientes tenemos y qué pacientes es el que nos vamos a trabajar, y en este caso vamos a colocar la terapia CPAP. Entonces, hasta aquí hay que comprender que el oxígeno es un gas y que también tiene complicaciones tales. Una de las principales, pues, es la toxicidad. El oxígeno es tóxico, que muchas veces, ay, no, nos ponemos oxígeno y creemos que es correcto, pero en cierto caso tenemos problemas con el oxígeno. Entonces, siempre hay que valorar este tipo de colocar el oxígeno y que en este caso el médico sepa bien lo que vamos a hacer, o vamos a empezar con la titulación de oxígeno. ¿Sí? En este caso, para comenzar la titulación de oxígeno, existe algo que se le conoce como puerto de oxígeno. Aquí alcanzamos a ver de la parte derecha, si alcanzan a ver ahí, eso es lo que viene siendo un conector de oxígeno universal. No todos los aparatos tienen para hacer la titulación, que el CPAP ahora sí va a depender de la marca que ustedes manejen. No, hay marcas que tienen un puerto de oxígeno en la parte de atrás, o hay unos que tienen en la parte de adelante. Pero en este caso, para colocar la titulación de oxígeno, o en este caso el paciente que necesita oxígeno, esto se le conoce como un puerto de oxígeno universal. Prácticamente, bueno, no prácticamente, todas las conexiones del ventilador son universales. Las mangueras, lo que viene siendo es universal. Todos los aparatos se pueden conectar de esta manera sin ningún problema y sin ningún, no va a provocar ninguna fuga, nada. Obviamente en este caso, al momento de comenzar la terapia CPAP con oxígeno, debemos de conocer que debemos de tener un puerto de oxígeno. Sin esto, es totalmente imposible comenzar lo que viene siendo la titulación con oxígeno. Ahora sí, como te digo, o sea, va a depender de tu unidad o en la forma en que tú trabajes y la marca, obviamente, de que tú estés acostumbrado a manejar. La verdad desconozco, te puedo decir que las marcas, hay hasta chinos, hay de muchas marcas, y pues obviamente todos son iguales, o en cierta manera, pues cada uno te va a entregar diferentes parámetros. Yo he manejado todos los aparatos y realmente no existe una diferencia así garrafal. Obviamente a lo mejor pueden existir diferencias mínimas, pero yo en lo personal he usado de todas las marcas y no existe ninguna variación, por así decirlo, en las marcas. Pero sí quise poner esto para que cada vez que titulen a un paciente con oxígeno, tengan el conocimiento de que se utiliza un puerto de oxígeno de esta manera. Algo muy importante que comentemos durante el oxígeno, yo creo que todos conocemos lo que se le conoce como el borboteador, o aquí en Monterrey lo conocemos como el humidificador. En este caso, el de la pantalla del lado izquierdo, que es de color negro, que es un vasito, básicamente tiene una capacidad máxima de 6 litros. ¿Por qué? Porque se utiliza 6 litros. Principalmente este tipo de humidificadores se utilizan para la vía nasal. Como su mismo nombre lo dice, si tú le subes por arriba de 6, empieza como a pitar. Tiene de la parte al lado, tiene como si fuera un seguro, en donde no puede otorgar más de 6 litros. No sé si lo han escuchado, se escucha como un disparo, como una explosión. Y en este caso de la parte derecha contamos con lo que viene siendo el concentrador y en este caso un tanque de oxígeno normal.
¿Por qué quiero mencionar esto? Esto sería a nivel casa y a nivel lo que viene siendo hospitalario. Y ahorita te voy a decir el por qué. Todos los aparatos de CPAP que tenemos y la oxigenoterapia, en este caso, estos tipos de aparatos, el oxígeno tiene que ir sin humidificador. Normalmente nosotros conocemos la toma de oxígeno. Yo lo conozco este nipple como cola de rata. Es un adaptador que va directamente a la toma de oxígeno, pero también se puede conectar al concentrador directamente. Se conecta al concentrador y nos da como resultado, en este caso, esta cola de rata, que podemos conectar la extensión de oxígeno que viene siendo esta. Esto, básicamente, ¿por qué hago este comentario? Porque desafortunadamente, al momento de hacer la titulación, muchos compañeros, y ha habido casos que usamos el humidificador, este vaso, con agua. Entonces, al momento que colocamos el aparato junto con agua del humidificador, nuestro aparato se puede humedecer. Y en este caso, lo ideal o lo que realmente podemos para aumentar nuestra durabilidad de nuestro CPAP, lo recomendable es usarlo sin humidificador. Por eso hago la mención de la cola de rata, porque no utilizaríamos ningún humidificador. No hay necesidad de utilizar un humidificador, puesto que nuestro CPAP ya cuenta con humidificador, o en este caso, si no quieres utilizarlo, no se pone. Pero la mayor parte de la terapia CPAP debe de ser con humidificador. Entonces, nuestro paciente no debemos de colocarle oxígeno con humidificador, porque les comento, podemos dañar nuestro equipo y esto obviamente pues nos va a perjudicar porque pues es nuestra herramienta de trabajo y en este caso el paciente, pues bueno, va a disminuir la durabilidad de su equipo. La terapia CPAP están diseñados aparatos para durar 10 o hasta 15 años. En realidad son aparatos muy duraderos, no tienen por qué descomponerse así de fácil. Por eso hago este comentario y hago este pequeño paréntesis para cuando ustedes hagan una titulación, sepan que el oxígeno que van a colocar es directo al aparato y es sin humidificador. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Y todo bien. Ok. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que viene siendo, me quedé un poquito atrás en lo que viene siendo los tipos de apnea, que en este caso hablábamos de 3 tipos de apnea, que en este caso es una apnea obstructiva, que es lo que comúnmente ocurre en lo que viene siendo la obstrucción, y hablábamos de una apnea mixta, que es una combinación de obstructiva, y hablábamos de una apnea central. Me voy a enfocar en lo que viene siendo la titulación ahorita en la apnea central, en lo que viene siendo eh, por qué la apnea central y por qué es tan importante conocer los litros de oxígeno eh, para que nuestro paciente podamos entregarle un correcto FiO2 al momento de hacer la terapia CPAP y poder tener un buen nivel de saturación durante el tratamiento. La apnea central del sueño ocurre cuando el cerebro no envía las señales necesarias para respirar. Esto, desafortunadamente, ya es algo muy severo. Era lo que les comentaba la clase pasada, la charla pasada, donde ya cuando un paciente llega a un daño de piernas inquietas, donde ya hablábamos de la polisomnografía, en donde pues obviamente ya hay un daño cerebral, ya no manda completamente el estímulo y esto es para poder tratar de evaluar qué tipo de aparato es el que vamos a hacer la titulación. Ahí comentaba la charla pasada sobre las microapneas y todo esto, de qué tipo de apnea es lo que vamos a tener. Obviamente aquí el estudio de la polisomnografía nos va a arrojar qué tipo y la gravedad de nuestro paciente al momento de hacer una titulación de lo que viene siendo la apnea del sueño.
Durante la titulación o en este caso para comenzar la titulación, debemos igual conocer ampliamente lo que viene siendo una historia clínica, saber todo lo que ha pasado con el paciente. Obviamente, previo a esto, el tratamiento es para empezar a ver cómo vamos a trabajar la titulación, pero cuando llegan los pacientes con apneas centrales, es prácticamente, es como de default empezar con una terapia un poquito más alta de lo normal que viene siendo la terapia del CPAP normal, que en este caso el BiPAP se le conoce como BiPAP. Ahorita voy a explicar qué es el BiPAP. Hay que comenzar con ello, ya que, como te digo, las principales causas de daño muy fuerte, pues vienen siendo pacientes que tienen muchos años sin poder recibir un tratamiento CPAP. En este caso, pues bueno, desafortunadamente ya cuando llegan a un BiPAP, pues sí es mucho daño y obviamente pues ya hay daño hasta a veces hasta tallo cerebral, córtico espinal, que ya no manda por completo la señal, el BiPAP. Obviamente aquí cabe mencionar que también desafortunadamente hay niños que tienen problemas de apnea del sueño, pero se ve más en pacientes que tienen un daño cerebral, ya sea por PCI, ya sea por ya sea por alguna malformación, que esto también lleva a una terapia de apnea central. Los niños que tienen apnea central, o hay enfermedades que ahorita la verdad no recuerdo el nombre. Una vez me tocó una paciente que fui a verla y cuando te dicen apnea centrales, pues no respira. Entonces, no tengo tal dato exactamente. Llegué y revisé el CPAP. ¿Y dónde está la paciente? Pues quieres pensar pues, que está ahí, ¿verdad? Porque pues, desafortunadamente no pueden respirar. No, pues está en la secundaria y me quedé como que, ah, caray. No, pues, ¿y cómo? Ah, sí, es que tiene, no recuerdo, tiene un daño a córtico espinal que durante donde se duerme, ese 4 prácticamente se inhabilita, o sea, se tienen una pérdida por completo de la musculatura, pero durante la noche. Entonces, sí hay pacientes que tienen daño muy severo, pero más que nada en niños se ve enfocado la terapia también, la apnea central. ¿Qué es el CPAP? Prácticamente se le conoce como presión positiva continua en la vía aérea. Es una máquina que avienta una presión de aire. ¿Alguien por curiosidad ha visto un CPAP o ha visto cómo funciona? Sí, Sí. Sí han visto que pues prácticamente te lo pones. ¿Alguien se ha puesto un CPAP para que me pueda comprender qué es un CPAP? Un CPAP es una mascarilla que ya puede ser facial, que es totalmente abarca nariz y boca, orofacial. Hay unas que solamente van en la nariz. Y ahorita hay muchas que se ponen durante que son unas puntillas nasales. En este caso, la terapia CPAP, cuando se comienza la titulación, se recomienda utilizar una mascarilla orofacial, porque al principio no conocemos lo que viene siendo las necesidades del paciente. Y ahora sí que ya cuando el paciente se va a casa, en UCI usamos la modalidad CPAP. No, a ver, no entendí la pregunta. En pacientes con tubo traqueal y traqueostomía, mascarilla facial. Ok, bueno, obviamente la modalidad CPAP se le conoce como, es una modalidad espontánea, que en este caso, la terapia CPAP durante la titulación, como su nombre lo dice, presión positiva continua en la vía aérea. ¿Qué es lo que pasa durante la apnea del sueño? Cuando tú te roncas, hay una obstrucción en la vía aérea. Todas las personas, para que me entiendan así a grandes rasgos, como que es la terapia CPAP, yo creo que todos hemos ido, para empezar, el CPAP tiene unidades de centímetros de agua. Todas las unidades de centímetro de agua, que es CMH2O, es una unidad de presión. Yo creo que hemos ido
a lo que viene siendo la gasolinería y le pides al de la gasolinería que te ponga 35 de aire, pero no sabemos qué viene siendo esos 35 de aire. En este caso, cuando tú vas a la gasolinería, vas y pides 35 de aire. En este caso se mide por libras por pulgada cuadrada. Entonces, esa presión que ejerce ese aire es lo mismo que ejerce la dice CPAP al momento de abrir la garganta. Cuando tú inspiras, cuenta que esa presión que necesita tu garganta hace esa presión para que abra y pase correctamente el aire. Eso es lo que viene siendo esto del CPAP. Cuando hay una obstrucción de la vía aérea, el CPAP hace un sello por completo aquí en lo que viene siendo en nuestra cara por medio de la mascarilla y obviamente lo que hace es que se abre la garganta con esa presión que nosotros vamos a ir calculando mediante la polisomnografía para titular a nuestro paciente. Hasta aquí tenemos dudas. Obviamente les estoy explicando para que me comprendan un poquito mejor. En este caso, la terapia CPAP, solamente con terapia CPAP podemos llegar de un 21% a un 100% de FIO2. Obviamente esto, que era lo que les comentaba la charla pasada, que durante esos eventos por hora puede bajar la saturación de oxígeno y en este caso, con la terapia CPAP podemos corregir por completo la desaturación de nuestro paciente durante esos eventos. Pero obviamente, si el paciente necesita oxígeno, que hay ciertas veces que el paciente debemos de colocar oxígeno extra, pero en este caso es una indicación principalmente del médico. Cuando nosotros hacemos la titulación y podemos mejorar lo que viene siendo la saturación de oxígeno, sin la necesidad de usar un oxígeno suplementario, prácticamente el oxígeno no se utiliza durante la terapia CPAP. No porque tengas un CPAP o tengas un resultado de la polisomnografía, te digo, hay en ocasiones que he visto estudios que la polisomnografía sale con 54 de saturación basal, se le pone el CPAP y el paciente sin oxígeno extra sube hasta 95-98% de saturación. O sea, lo normal. Pero obviamente, antes de ponerle oxígeno suplementario, hay que hacerle una titulación con CPAP. Hasta aquí, ¿tenemos preguntas? ¿Todo bien? Ok. Sí, todo bien. ¿Seguros, seguros? Hay dos tipos de parámetros antes de comenzar lo que viene siendo la terapia CPAP o qué escoger durante la titulación de nuestro paciente de la apnea del sueño. Hay dos nada más, lo que viene siendo el CPAP y el BiPAP. Obviamente te vas a encontrar con muchas marcas que existen modalidades de ventilación mecánica, que no me voy a meter a la ventilación mecánica, obviamente, pero en este caso, dice en este caso que respire por la boca, se le tapa. Mira, en este caso, cuando esto responde a tu nariz, le pide cerrar la misma para que sea por la nariz. Obviamente, en este caso existen mascarillas que son completas, que es nariz y boca. Ya va dependiendo de que te vayas acostumbrando. El CPAP en sí, los pacientes no les gusta mucho la titulación. Obviamente, la mayor parte de los pacientes adultos se niegan por completo al CPAP. O sea, siempre es como que no lo quiero usar, parezco robot, parezco Darth Vader, me voy a morir, me asfixia. Siempre hay mil y una excusas para que no se pongan el CPAP. De entrada, te soy muy honesto, hacer una titulación como tal, yo les recomiendo que hasta la titulación, obviamente yo entiendo que cuando se hace una titulación se hace en una noche, en un estudio de sueño, pero no vas a obtener ciertos resultados confiables, porque muchas veces, como te digo, te repetí, el hacer un estudio del sueño,
hay en ocasiones que los pacientes o no pueden dormir, o no les gusta dormir en otra cama, o X cosas. Igual, la terapia CPAP es algo que se tienen que acostumbrar y en este caso no siempre te va a salir a la primera. O sea, hay pacientes que no se van a acostumbrar a poder titular un CPAP así tal como es así de fácil de poner el CPAP y ya. No. O sea, te vas a encontrar con mil y una excusas y antes de comenzar, obviamente ya cuando vas avanzando tienes que ir tratando, ahora sí como que es la otra parte de la moneda, porque se escucha muy fácil, ¿no? Ponerle una mascarilla y moverle ahí al aparato, pero pues básicamente no es tan fácil comenzar con la terapia CPAP. A ver, tengo una pregunta aquí. Dice, y el que nitrógeno es solo para respirar y es que el nitrógeno es solo para respirar por la nariz. A ver, no entendí tu pregunta. Mira, básicamente, aquí de lo del autocipap, era lo que voy a comentar del autocipap. Obviamente la titulación se hace durante lo que viene siendo medir correctamente el nivel de presión que vamos a utilizar. Hoy en día existen los ventiladores del CPAP automático, que es muchísimo más fácil, pero ahí viene como quien dice la contra, porque muchos hoy en día, respondiendo la pregunta que me estás haciendo, este, muchos el día empiezan a poner parámetros, lo básico, 5 a 20. ¿Qué viene siendo esto en español? Vamos a comenzar con 5 de presión y con 20 de presión. Y ahí ponemos un límite, ponemos un rango de 5 a 20. Cuando el paciente, el CPAP automático, tú respiras y el CPAP sensa que esa respiración necesita 13 centímetros de agua y te manda 13 centímetros de agua. La siguiente respiración, respiras y el ventilador sensa que ocupas 12.5. ¿Sí? Eso es el CPAP automático, que estás respirando entre un 5 y un 20. Pero muchos pacientes, cuando te lo pones, empieza ese aire que el paciente se empieza a molestar. No, es que está muy fuerte, es que me seca los ojos, porque si el paciente durante la noche yo le tengo una presión muy alta, va a renunciar al CPAP. La mayor parte de los pacientes renuncian al CPAP por ese tipo de detalles. Yo considero o te recomiendo que antes de ponerle un CPAP 520, los parámetros base, como le llaman ahorita, primero se le haga la titulación correctamente, porque esos son de los pequeños detalles que van haciendo que el paciente desista de la terapia CPAP. Me he encontrado muchas veces con pacientes que van a ciertos lugares, compran el aparato, alguien se los programa, 520, para como que dice, para que no haya ningún problema, pero sí hay problema, ¿verdad? Porque pues para eso tú estás estudiando, para eso te estás preparando y no cometas el error de hacer lo que todo mundo hace, porque eso lo hacen empresas normales, porque el CPAP en sí automático se hizo para tener ese margen de paciente, porque la apnea del sueño, los eventos por hora van a tener son diferentes. No es lo mismo ponerte el aparato CPAP con comida, recién cenado, a tener el aparato CPAP si no cenaste, ¿verdad? Entonces, obviamente te van a aumentar los eventos por hora. Ahora imagínate si tu paciente tiene un resfriado, pues obviamente va a aumentar la presión porque pues, está todo constripado y obviamente pues hay esa variación. Para eso se inventó la terapia CPAP automática, para poderle dar el rango, pero muchas veces le das mucho rango muy sobrado y obviamente eso es lo malo que pasa con el CPAP automático. En este caso, el CPAP es un aparato que nos ofrece una presión positiva
y con niveles de presión que en este caso pues van a variar, depende de las necesidades del paciente. Por otra parte, tenemos lo que se le conoce como el BiPAP, que ¿qué titulador nos recomiendas? En este caso, pues obviamente vamos a tener que primero hacer la polisomnografía para poder decidir qué tipo de apneas tiene. En este caso, podemos encasillarlo en dos. Si solamente es obstructiva, nos vamos con el CPAP. Pero si tenemos una polisomnografía, que en este caso donde tenemos de daño cerebral y todo eso, nos podemos ir empezando directamente por el BiPAP. En este caso, la diferencia en palabras cristianas, para que me entiendan, el CPAP es simplemente obstructivo, ¿sí? Y el BiPAP, pues como uno dice, tiene una ayuda de dos presiones, nos ayuda, por eso se llama B, pues, por dos, y dentro de la modalidad BiPAP podemos tener, se le conoce como una frecuencia de respaldo. Hablando de lo que viene siendo la apnea central, que era lo que les comentaba anteriormente, cuando hay apnea central, pues obviamente no hay ninguna respiración y obviamente, aunque tenga CPAP, pero no hay una respiración, no hay un estímulo de lo que viene siendo el centro respiratorio y en este caso, al momento del BiPAP, el BiPAP sí tiene la opción de dar una respiración como tal, como si fuera un tipo ventilador. Por eso les comentaba que tanto conocían de ventilación mecánica, porque sí es importante saber cómo, ¿qué dice? En la clase pasada, y por eso es por la boca y generar respuestas diferentes. No es la vía correcta. En la clase pasada, José Luis, comentabas lo importante que es respirar por la nariz y pues por la boca genera respuestas diferentes. Ok. Bueno, en este caso, obviamente aquí es respirar por la nariz, pero en este caso cuando se pone la mascarilla completa, tenemos un humidificador. Obviamente el respirar por la boca va a tener sus complicaciones, pero en este caso se busca que el paciente respire por la nariz. Al momento de que todo sea por la nariz, ya va dependiendo. Obviamente se va a buscar que el paciente respire 100% por la nariz, pero desafortunadamente hay pacientes que abren la boca y en este caso tratamos de evitar que sea obviamente lo mínimo por la boca, pero siempre vamos a buscar que el paciente, la respiración sea nasal. Pero desafortunadamente hay en ocasiones que pacientes abren la boca y pues obviamente hay que buscar la manera de que se cierre la boca. De hecho, hay fajas que en este caso se cierran lo que viene siendo la boca. Pero sí, efectivamente hay que respirar por la nariz. A ver, tengo otra pregunta aquí. Si la primera vez que trabajé programé un CPAP me costó mucho porque llegó un momento en que y me tocó manualmente reiniciarlo. Bueno, es justamente lo que te comento, o sea, ¿qué tanto conocen de ventilación mecánica? Porque durante la titulación sí hay que meterme a la ventilación mecánica. Estoy tratando de que me comprendan un poquito, porque obviamente tienes que saber de ventilación mecánica. Obviamente el BiPAP, ahí va a quedar muchas dudas ahí. Espero tratar de resolver todas las dudas posibles ahorita en este caso, porque la titulación se trata de esto. Vamos a hablar un poquito de volúmenes corrientes, pero básicamente estoy tratando de que me comprendas cómo vas a titular a un paciente de CPAP y BiPAP. ¿Sí? En este caso, el CPAP tiene solamente una presión, que en este caso viene siendo esta, que es un CPAP. Y en este caso tenemos un BiPAP que viene siendo, tenemos un IPAP y un EPAP. La terapia CPAP obviamente se utiliza como tratamiento normal de una apnea obstructiva del sueño. Aquí básicamente es comenzar con la terapia CPAP, pero obviamente pues hay que tratar de buscar siempre que nuestro paciente podamos corregir esa polisomnografía durante la terapia CPAP.
¿Cómo vamos a corregir esa polisonografía? Obviamente se hace la titulación. Por lo general siempre se comienza con una mascarilla orofacial para poder comenzar la titulación. Digo, antes de comenzar el oxígeno prácticamente ya bien está indicado con el paciente. Básicamente lo que yo veo es cómo identificar qué es el tratamiento CPAP durante la titulación. Y en este caso el BiPAP, pues hay que buscar la manera de cómo llegar a un BiPAP. ¿Sí me estoy entendiendo o no me estoy comprendiendo? ¿Sí? La diferencia entre un IPAP, del BiPAP y el CPAP es que el IPAP se recomienda comenzar. ¿Qué es el IPAP? Son presiones inspiratorias, es una presión positiva en la inspiración y el EPAP es una presión positiva en la exhalación. ¿Qué viene siendo esto en palabras cristianas? Está así como que todos, así como me imagino que se han de quedar como que, ¿qué onda, no? Básicamente, imagínate tú respirar a una presión de 14 y cuando exhalas, vas a respirar a una presión menor. ¿Qué viene siendo esto? Nos vamos a regresar, ¿te acuerdas? A la parte nasal, que era lo que te comentaba, que por qué se busca que solamente sea una respiración nasal. ¿Por qué? Porque al momento de que yo utilice mucha presión, puedo provocar lo que se le conoce como una apnea central. Imagínate, tú has visto esa imagen que te ponen un chorro de aire aquí y no puedes respirar. Entonces, ese mismo aire, esa misma presión, te provoca una apnea central. Porque no te da la opción de exhalar ni de inhalar. Cuando tú inhalas, pero al momento que tú exhalas, imagínate que tienes esa presión ahí en tu nariz que no te deja que salga y eso te provoca una apnea central. Entonces, eso es la importancia de hacer la titulación al momento de tener estos aparatos, porque eso es lo que me comentaba la pregunta del auto-CPAP. ¿Qué pasaría si yo tuviera esta presión? El paciente obviamente va a desistir de la terapia CPAP, porque tú le estás provocando una apnea central. Por eso es importante conocer hasta dónde podemos alcanzar con la terapia CPAP, porque podemos, en vez de ayudarlos, podemos perjudicar la salud de nuestro paciente. Entonces, en este caso, el BiPAP, tú respiras a una presión y exhalas a otra presión. Eso es respondiendo a la pregunta de que por qué se tiene que respirar por la nariz, porque la respiración tiene que ser completamente nasal, no es por la boca. Obviamente tenemos la capacidad de respirar por la boca, pero lo correcto es que la nariz sea utilizada correctamente. Entonces, al momento de utilizar el BiPAP, debemos de cuidar ese tipo de parámetros para evitar que nuestro paciente tenga una apnea central. Y ahora sí, digo, en vez de ayudarlo, lo vamos a perjudicar. ¿Sí me están entendiendo o me bajo un poquito? Quiero que me contesten. ¿Todo Sí, bien? sí, todo bien. Sí, bien. ¿Seguros, seguros? En este caso, hablábamos del BiPAP, que yo sé que muchos de ustedes, para hacer la titulación del BiPAP en adultos y niños, también se utiliza para pacientes que tienen daño pulmonar. En este caso, a base de una polisomnografía, podemos interactuar, podemos observar. Principalmente se hacen niños las polisomnografías cuando tienen daños cerebrales. Y en este caso, cada de los aparatos que el polisomnógrafo nos ayuda más a poder a tener una mejor lectura de la calidad de sueño al momento de realizarlo, que en este caso va a depender de los canales que tengamos. La polisomnografía tiene hasta 16 canales, 18 canales, si no mal no recuerdo, en donde podemos medir desde la lectura encefalográmica, de lo que viene siendo la actividad cerebral, lo que viene siendo la banda en el tórax, que podemos medir ahí la capacidad de poder y la debilidad respiratoria que tiene nuestro paciente. Y en este caso,
cuando utilizamos este tipo de terapia BIPAP para hacer la titulación, obviamente es cuando digo, un paciente tiene debilidad muscular y rápido debemos de colocar si tú vemos un niño que tiene debilidad muscular, pues prácticamente podemos comenzar con lo que viene siendo la terapia BIPAP. Pero en este caso es muy común niños que tienen fibrosis quística, que afortunadamente hay muchas asociaciones. Bueno, aquí en Monterrey, si no mal no recuerdo, existe una que se llama Besos Salados. A ver, dice, al respirar por la nariz las mejores cosas hasta la hemoglobina. Ay, no entendí. Al respirar por la nariz se masaje vago y da mejores respuestas hasta la hemoglobina. Sí, así es. No entendí muy bien tu pregunta, pero sí, definitivamente la nariz es buscar siempre que la respiración sea por la nariz. Y en este caso, al momento de titular un paciente, porque digo, no solamente la apnea del sueño son pacientes que tienen obstructiva, sino la titulación en sí del aparato, de la herramienta de la terapia CPAP y BIPAP abarca también lo que viene siendo niños que tienes que ayudarlos. Obviamente hay pacientes que, principalmente niños, que tienes que ayudarlos por medio de la ventilación mecánica eh, para que puedan dormir correctamente. Recuerda que hablábamos la charla pasada que el dormir es crucial para poder recuperar nuestro cuerpo. Si no hay un buen descanso, no podemos recuperar muchas cosas y eso es lo que se busca al momento de titular a un paciente correctamente porque es pieza clave, es el tratamiento de nuestro paciente que tiene apnea del sueño. Y digo, no solamente apnea del sueño, sino trastornos completamente del sueño, en donde abarca también la debilidad muscular por parte de niños o adultos o personas que tengan problemas a nivel muscular o cerebral. En este caso, tenemos tipos de mascarilla, que era lo que les comentaba aquí. Hablábamos de lo que vemos, lo que viene siendo una mascarilla nasal, que tenemos una mascarilla, lo que viene siendo la completa, y tenemos lo que viene siendo la mascarilla nasal, que viene siendo esta. Y hoy de moda está lo que viene siendo la mascarilla de almohadillas, ¿no? Que en este caso ahora sí ya va dependiendo muchas veces del paciente, la comodidad de cada uno, obviamente pues va a abarcar ahora sí, quien dice los rangos de precios y de la capacidad económica de cada quien. Hace muchos años había muchas mascarillas, las mascarillas hoy en día están muy bien fabricadas, ya no hay tanta, por así decirlo, problema con el mercado, hay muchas marcas, pero para la titulación se recomienda siempre hacer lo que viene siendo la mascarilla, que viene siendo la completa. Obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, el paciente ya cuando se da de alta de la terapia CPAP, o en este caso para continuar el tratamiento del CPAP, pues ya él ya va comprando, prácticamente las personas se van acostumbrando a la terapia CPAP y obviamente pues ya van comprando cada quien a sus posibilidades y a su gusto las mascarillas. Principalmente, si te das cuenta, las dos versiones son principalmente nasales, pero pues siempre, desafortunadamente, siempre nos encontramos al paciente que no le gusta usar el CPAP y obviamente opta con usar una mascarilla completa. Pero obviamente lo ideal, obviamente aquí en este caso, el objetivo, todos los aparatos tienen humidificador y calienta el aire. Ahí también respondiendo a la pregunta de la compañera, obviamente estamos haciendo la función del aparato, porque el aparato también se le coloca una humidificación y se le coloca también lo que viene siendo un calentar. Entonces prácticamente estás supliendo que no es lo correcto, porque lo correcto es que lleguemos a la respiración nasal, pero obviamente, pues se puede dar esa necesidad, vaya, se puede ayudar al paciente a que tengamos este tipo de ayuda con el CPAP. Y pues básicamente
yo me enfocaría a lo que viene siendo, yo les recomiendo antes de que comiencen a hacer una terapia CPAP, como terapeuta también físico, el ejercicio ayuda mucho a que los niveles de CPAP bajen crucialmente. Entonces, antes también de poder continuar con la terapia CPAP, yo les recomiendo también que ustedes como personal de la salud también los ayuden a que traten de hacer ejercicio. Está totalmente comprobado que el hacer ejercicio baja por completo los parámetros del BiPAP. Si te das cuenta, la mayor de las personas que utilizan CPAP, el que son apnea del sueño, eh, pues principalmente son personas con obesidad, todo eso, y obviamente pues tener una dieta y tener ayudarlos, pues obviamente también baja por completo los niveles de CPAP. Pero pues obviamente pues ya va dependiendo de cada persona y te digo, muchas veces cuando llega a la terapia CPAP es muy complicado que el paciente ya, más que nada cuando son adultos mayores, se batalla mucho con el sentido de que agarren lo que viene siendo el CPAP. Y en este caso, pues básicamente es lo que les pues, puedo explicar del oxígeno en cuestiones de la terapia CPAP, pero obviamente no sé si ya no sé si tenga más tiempo. Sí, me gustaría una vez platicar con ustedes sobre la ventilación mecánica, porque en este caso, ustedes como técnicos de diagnóstico deben de también conocer las diferencias entre lo que son el aparato al momento de hacer una titulación de la apnea del sueño. Desafortunadamente, la pregunta del CPAP automático va enfocado a eso porque sí, se ha convertido mucho en vas con el doctor, te ponen el CPAP, 5:20 y se acabó. Entonces, pues no es así. Entonces, hoy, digo, se ha hecho mucho ese tipo de manejo que lo manejan muchas personas y obviamente pues no es lo correcto. Lo correcto es la titulación por parte de ustedes, pero obviamente tienes que tener el conocimiento de la ventilación mecánica para poder aplicarlo al momento de hacer el estudio. Lo correcto es que se haga el estudio con la polisomnografía y conectado al CPAP para tú poder titularlo. En este caso, en los laboratorios se hace el CPAP, se va manejando y obviamente le vas dando hasta que pueda romper por completo lo que es la obstrucción. Mediante la polisonografía se va midiendo hasta poder llegar a romper la apnea del sueño mediante la presión que se pone en el CPAP. Y en este caso, lo que se recomienda es que, pues bueno, se haga por 3 noches. Yo lo digo que se haga por 3 noches para poder dar una lectura correcta de lo que viene siendo el tratamiento correcto del CPAP. Pero pues obviamente pues no lo hacen así de esa manera. Todos se ponen el CPAP como Dios manda y te digo, desafortunadamente hay mucha falta de información de lo que viene siendo la terapia CPAP. A mí me ha tocado personas de que, pues es que mi compadre me dijo que me lo pusiera y me lo pusiera y me lo pongo. Ah, caray, no, pues es que no es así, o sea, no porque ronques eres candidato a un CPAP. O sea, obviamente sí, ¿verdad? Pero no es así de ponerte un aparato por ponértelo. Ahora sí que esta parte del tratamiento, sí tienes que ser consciente en el daño que puedes ocasionar a tu paciente. Entonces, yo les dejo aquí la tarea de que pues que prácticamente se pongan a estudiar o ver más allá de lo que solamente es el oxígeno como tal y de lo que es un aparato en sí, un tratamiento de una terapia CPAP, puesto que ¿cómo se llama? Está en riesgo también la vida del paciente. Y obviamente, pues el que pone el aparato, pues eres tú, ¿verdad? O sea, eso es obvio, ¿verdad?
así como se puso de la moda cámara hiperbárica, son candidatos sin saber si son candidatos. Ándale, prácticamente se ha vuelto también eso mucho de moda la cámara hiperbárica, no todos los pacientes son candidatos exactamente. Hay muchas terapias y en este caso, pues la terapia CPAP sí te ayuda muchísimo, pero tienes que saber cómo colocarlo o en este caso, ¿qué es lo que hacen ustedes durante la titulación? ¿Alguien me puede compartir qué es lo que hace sobre la titulación? ¿Alguien que se dedique a la apnea del sueño? ¿Quién dijo yo? Alguien de aquí me dijo que él trabajaba con apnea del sueño. A ver, durante la titulación, el equipo va diciendo aumentar el oxígeno y debo analizar la falta de oxígeno mediante unas gráficas. Bueno, mira, esta pregunta durante la titulación en el polisonógrafo y el equipo me va diciendo cómo debo ir aumentando el oxígeno. Ojo, antes de comenzar con la terapia de oxígeno, debes de primero comenzar con la titulación como tal. O sea, antes de empezar con el oxígeno, imagínate tú, te da un resultado que tienes 40 ventos por hora y la saturación basal es de 60. Entonces tú ya sabes que tu paciente tiene una saturación y tiene... Bueno, tú la titulación vas a ponerle el CPAP y tú vas a estar observando cómo ese paciente va a mejorar su saturación con solamente subirle y romper el CPAP. Recuerda que al momento de que tú roncas, hay una obstrucción en la vía aérea y eso hace que baje la saturación de oxígeno. Pero el CPAP lo que hace es que manda una presión a la garganta, como está la imagen aquí, ¿sí? Y esa imagen, esto que está aquí, abre por completo la garganta. Y ese aire pasa correctamente y en ese caso se utiliza el CPAP. Y con esto solamente podemos decir que nuestro paciente no tiene, ahí podemos observar durante la polisonografía que los niveles de saturación están aumentados. Cuando de plano no aumente, por lo general cuando te llega un paciente con oxígeno suplementario es porque ya lo está utilizando o es algo muy difícil, o sea, ya es algo que por lo general cuando se llega con el CPAP es porque ya lo trae puesto. Casi por lo general, usar oxígeno durante una terapia CPAP es casi, ¿cómo te puedo explicar? O es porque ya viene con el oxígeno, o sea, ya de plano ya usa oxígeno por un daño pulmonar, más aparte se le aumentó la apnea del sueño y obviamente, perdón, eso lo lleva a tener el oxígeno. En sí, un oxígeno tal no se usa durante la terapia, la titulación. O sea, no. Obviamente, si te das cuenta que el paciente sigue saturando y todo eso, obviamente, pues ya se le pone, ¿verdad? Dice, yo veo el manejo de la titulación oxígeno como una excelente respuesta, siempre sea correcta la respiración llenando los pulmones de cada, ¿verdad? El trabajo del sistema. Ok. Bueno, mira, aquí ya tú te estás metiendo para calcular el volumen tidal inspirado con presiones de presión soporte. Obviamente, aquí ya me estás preguntando algo muy complejo de lo que viene siendo medir la presión soporte. Aquí esta pregunta va más enfocada hacia una ventilación compleja. Claro que te la puedo responder con mucho gusto. Primero que nada, no me gustaría ofender a nadie, pero un volumen tidal va dependiendo de la capacidad, del peso ideal del paciente, de la forma de la patología que tiene como base. Y en este caso, obviamente, sacar una presión soporte como tal, hay algo que pasa mucho con la presión soporte, que muchos empiezan y creen que entre más presión soporte le pongas, disminuyes la frecuencia respiratoria y no. La presión soporte va de la mano con el compliance o en este caso la elasticidad de tu pulmón. Obviamente el volumen tidal inspirado y expiratorio pues obviamente van de la mano de un volumen corriente y de la capacidad pulmonar del paciente, donde se meten muchísimo más cosas. Esto que tú me estás preguntando
te digo, va más enfocado hacia un paciente. Obviamente, manejar una presión soporte, pues tienes que ver muchas cosas, en donde se maneja atelectasias, ver más allá. En este caso, la titulación como tal, con una presión soporte, como tú me estás manejando aquí tu pregunta, va más enfocado a otras necesidades. Eso sí, la verdad, tiene mucha explicación como tal de manejar, y eso sí es un tema por completo de ventilación mecánica, que ahorita pues ya se me acabó el tiempo, literal que se me está acabando el tiempo. Luis, Hasta aquí, no sé hola, si buenas te... noches. Hola, Luis, antes que nada, Rogelio, para servirte, hola, técnico hola. en electrodiagnóstico Ajá, del Centro Médico Nacional de Occidente aquí en Guadalajara. ok. Fíjate que felicitarte, Gracias, gracias, dos ponencias muy buenas, la verdad. He gracias. aprendido mucho de ti, pero fíjate que sí, lo que comentas con esta última pregunta es muy cierto. El volumen que te pide que calcules tiene otras variantes allá en la terapia intensiva, más no acá en sueño. Claro, En sueño, lo principal que tenemos que tener en cuenta a la hora de titular es la arquitectura de sueño. Si la claro, así arquitectura de sueño se mejora, si nosotros mejoramos la arquitectura de la parte electroencefalográfica y hacemos que la curva respiratoria y que la respiración paradójica que genera la apnea de sueño ya no se dé, estamos en un lado correcto. así es. Sea, ahí ya nos metemos. Cuando nosotros titulamos, porque preguntabas ahorita que si alguien estaba metido en la titulación, fíjate que es muy cierto lo que dices. Cuando nosotros titulamos no podemos meter oxígeno de primera fuente, No se puede. porque cuando es el diagnóstico por síndrome de apnea obstructiva de sueño por SAOS, el CPAP corrige muy bien la curva respiratoria y la arquitectura de sueño. No hay necesidad de meter oxígeno. No hay necesidad. Comentas también que puede venir una patología concomitante. Eso también es muy cierto. Podemos tener un paciente con una hipertensión pulmonar, con una fibrosis pulmonar, con un CA pulmonar, con una hipoventilación alveolar, y entonces, más una apnea de sueño, donde metes el CPAP y ves que corrige la curva respiratoria, que no hay respiración paradójica, que las bandas pretismográficas de abdomen y tórax se mueven bien, y entonces ves que la saturación de oxígeno no da por arriba del valor de 90. En este caso debes de tener en cuenta que el paciente que tenía una fibrilación pulmonar, a lo mejor su saturación de oxígeno era de 88, 89 y para él es normal, por la Así misma es. patología que trae. Si yo en la noche con el CPAP lo llevo a 88, 89, no llegando a 90, estoy en lo correcto. Así El es. CPAP ya corrigió. Así es. Pero si en la noche la curva respiratoria está bien, la arquitectura de sueño está bien y el paciente está, digamos, en 80, yo digo, ah, caray, aquí sí meto 1 litro de oxígeno. Acomodo la mascarilla, utilizo el puente del reservorio, meto la mascarilla hacia el oxígeno y entonces inicio la titulación del CPAP cuando yo corregí la curva respiratoria más oxígeno. ¿Verdad, Luis? Y digo, veo a ver cómo se comporta con una presión de CPAP de 12, digamos que 12 lo corrigió, más 1 litro de oxígeno Así es. terapéutico. Si con este litro de oxígeno yo lo subo a 88, 89, que para él es lo basal y lo normal, ahí lo dejo, ya quedó. Entonces lo que comentas es muy cierto. En los casos anteriores que hemos manejado, te digo porque son muy buenas pláticas las tuyas, ¿eh? Yo agradezco contigo. En los segundos casos es el manejar una presión del EPAP más una presión del IPAP, del CPAP más el IPAP. Vamos a suponer que nos llega a la clínica de sueño un paciente que ya trae diagnóstico de hipoventilación alveolar y que se sospecha que el paciente tiene apnea de sueño. Supongamos que tiene las dos enfermedades, vuelvo a corregir la curva respiratoria, checo mi capnógrafo y veo que los valores de CO2 están por arriba de 45 cuando ya cumplí la curva respiratoria. Si no hay necesidad de meter oxígeno, lo que aumento es la presión del IPAP para que haya un barrido de CO2.
Vamos a suponer que el paciente yo lo corregí con 8 de CPAP. Bueno, el valor dice la literatura que debe estar 4 puntos arriba del último valor del CPAP en el IPAP. O sea, esto quiere decir que si tengo 10 de CPAP, debo tener 14 de IPAP. Pero Ajá. esto no me impide que si yo corregí la curva con 10, suba a 15 de IPAP o a 16 de IPAP para hacer el barrido completo del CO2. Supongamos entonces que yo estoy haciendo un barrido completo del CO2, una presión respiratoria bien del CPAP, y aún así tengo pérdida de oxígeno o mi saturación de oxígeno está bajo, es cuando puedo meter oxígeno más el CPAP más el IPAP. O sea, nosotros jugamos, los técnicos en electrodiagnóstico debemos de jugar con la arquitectura de sueño, con la corrección de las curvas respiratorias y de las bandas pletismográficas, siempre y cuando tengamos el capnógrafo, que es muy importante en estos casos. No se puede hacer un estudio de alguna de las enfermedades antes mencionadas si no hay un capnógrafo. Ese es de ley. Ahora, tenemos el tercer caso, como tú muy bien comentas, Luis. Supongamos que llega a la consulta un paciente de 1,70, bueno, 1,65, que pesa 65 kilos, ves tú que no tiene masa, ves que te lo envían por sospecha de SAOS, inicias tu estudio, ves que las curvas respiratorias están bien, no hace apneas, no hace hipopneas, no ronca y la saturación de oxígeno cae. Entonces dices, este paciente claramente le está afectando su enfermedad que trae ya de base. Vuelvo a decir, ¿no? Pues te lo envían por hipoventilación, te lo envían por fibrosis, te lo envían por etc. Ves que no cumple los criterios de apnea, que no hay un rompimiento de la estructura de sueño, pero que sí cae el oxígeno. Ajá. Y de repente volteas a ver el capnógrafo y dices que el capnógrafo te da valores entre 35 y 40. Pues bueno, no estás sosteniendo mucho CO2. Inicias la titulación con puro oxígeno. Sin CPAP, sin IPAP, agarras el puerto, porque hay sondas de flujo que traen dos puertos, uno para el sensor del flujo y otro para el oxígeno, donde una narina va conectada al oxígeno y en la otra narina va conectado el sensor de flujo, e inicias la titulación de CPAP. Perdón, de oxígeno. De oxígeno, ajá. Aumentas 1 litro y dice la literatura que te tienes que esperar 20 épocas. Te esperas 20 épocas para que el oxígeno haga su recorrido completo por todo el organismo desde que entró, porque no vamos a ver un cambio al inicio, sino que hay que esperar 20 épocas para ver el barrido completo desde que se inicia y ver cómo se está oxigenando cada célula del organismo. Y entonces vamos a ver el cambio. Digamos entonces que si el paciente que tiene una buena respiración, que la arquitectura del sueño no está irrumpida, pero que su saturación de oxígeno cae a 80 y yo con 1 litro lo subí a 84, 85, me espero 20 épocas y entro sigilosamente a la habitación de sueño sin que me vea el paciente, agarro la toma de oxígeno y le subo al 2 y me regreso a ver mi pantalla. Regreso a ver trazo, me espero otras 20 épocas porque después de esas 20 épocas me va a dar el resultado real de del segundo grado de oxígeno que subí. Y ya, pues con 2 litros lo subí a 88. La literatura dice, bueno, ya lo tengo en 88, hay que aumentar 2 puntos más. Me meto otra vez sigilosamente a la habitación, subo al 3 y me regreso. Y si ya con 3 litros de oxígeno en la noche yo llego a capturar que el CO2 está por abajo de 45, que el oxígeno llegó a 90, 91, que la arquitectura de sueño está bien y que no hay irrupción, no hay roncopatía y no hay movimiento de las bandas pletismográficas, la titulación salió excelente. Y eso es como titulamos, o es como se debe de titular los técnicos en electrodiagnóstico que hacemos sueño. Independientemente de lo que ustedes hacen en la terapia, que la verdad es admirable. Y de hecho, no me imagino las grandes batallas que te has de haber aventado hace 2 años, ¿eh? Fíjate que, bueno, ahí realmente la ventilación mecánica, desafortunadamente, hoy en día ha habido muchos avances en la ventilación mecánica, pero
cuestiones de lo personal, eh, hay mucha, hay mucha pérdida de cómo poder llegar todavía estamos por muy debajo de, de otros países que hacen otras cosas con la terapia de la ventilación mecánica y cuestiones de la terapia CPAP. Eh, Digo, desafortunadamente, yo aquí en Monterrey me he encontrado, he hecho cosas y todo el mundo como que, José Luis, ¿qué estás haciendo, verdad? Pero Investigando. obviamente, investigando, digo, yo aquí tengo mi consulta y aparte todos los días veo pacientes y entro a la terapia intensiva dentro del hospital y me contratan aquí, voy allá y voy allá. Pero esto es donde nosotros como técnicos tenemos conocimientos y podemos dar un punto de vista, pero desafortunadamente todavía nos falta un buen camino por recorrer como para poder dar un buen diagnóstico. Bueno, no es que lo demos mal, sino que tomen correctamente las cosas. La ventilación mecánica es algo que a mí me encanta y obviamente pues a mí me gustaría ayudar a más personas, ¿verdad? Pero pues estamos muy limitados por debajo de lo normal. En este caso, pues bueno, a ver, vean aquí, lo normal es de 35, así es. En este caso, pues bueno, como les comento, ¿verdad? La terapia CPAP se utiliza en muchas cosas, pero en este caso, como comenta Rogelio, pues es importante que conozcamos también la ventilación mecánica, no al 100%, pero sí es importante que conozcan ustedes los valores pulmonares. Algo que aquí me pasa antes de comenzar una terapia CPAP, que era lo que tú comentabas, Rogelio, hay ejercicios que pueden hacer y limitan, disminuyen, perdón, la concentración de oxígeno al momento de ir al hacer un estudio de sueño. Entonces, obviamente esto es con ayuda de un terapeuta, con un fisioterapeuta, en donde hay ejercicios que podemos limitar y disminuir todavía ese tipo de niveles de oxígeno. Yo todos los pacientes que les he quitado el oxígeno durante la rehabilitación, les pongo un ejemplo. Imagínate, tú caminas 2 cuadras y consumes 20 de oxígeno. Vamos a poner un ejemplo así, bueno. Ahora, un paciente que no se mueve, que está gordito, que está esto, ese camina 2 cuadras y él consume 50 de oxígeno. Obviamente, baja la saturación de oxígeno. Pero, ¿qué es lo que pasa con la terapia CPAP? ¿Qué es lo que pasa con hacer ejercicio? Todo el mundo, que era lo que les comentaba, el primer ejercicio que todo el mundo quiere hacer es caminar. Tacha gorda. Entonces, hay ejercicios y por eso existe la terapia, para ayudarte a que puedas disminuir los niveles de oxígeno. Obviamente llega el paciente y tu trabajo es excelente, pero antes de eso pudiéramos evitar llegar a que un paciente utilice oxígeno de esta manera. Porque todo el mundo cree que el oxígeno es, le subes y ya. No, o sea, existe más cosas para poder. Hay un ejercicio que te voy a compartir y es muy sencillo y lo puedes hacer con tus pacientes que tienen retención de dióxido de carbono. Tú al momento de respirar, aquí tengo, bueno, aquí está un bote de Yakult de mis hijos. Tú le cortas esta parte y queda como una boquilla. Tú al momento de respirar, exhalas, anatómicamente se cierra. Si tú te pones una boquilla y tú le pides a tu paciente que exhale, no hay sello y disminuyes la cantidad de dióxido de carbono que está atrapado en tu paciente. Y puedes ver que los niveles de oxígeno y los niveles de dióxido de carbono disminuyen con solamente hacer un ejercicio de cortar una botella. ¿Sí? Porque anatómicamente
ahí se cortó. Porque pues es algo fisiológico, es algo ¿cómo se llama? Primitivo. Pero si tú te pones esta cosa, no hay sello, no hay sello. Y eliminas ese dióxido de carbono y es otro cantar al momento de calcular el oxígeno en un paciente. Pues digo, o sea, es muy extenso el tema. Yo por eso me traté de que me entendieran un poco, pero obviamente hay muchas cosas que me faltaron y que puedo extender, pero lo puedes hacer, Rogelio. Inténtalo un día, una botella de Coca-Cola, algo que sea un círculo, y le pides que respire y que exhale por mínimo unos, obviamente, 10 respiraciones y luego descansa. Y otras 10 y descansa. Porque no hay que buscar que se hiperventile, porque se puede marear. Pero si tú lo haces con tiempo, inhalas y exhalas, eso lo hago mucho con los pacientes que tienen fibrosis quística. Las enfermedades obstructivas crónicas o obstructivas, el ponerte, hacer una terapia antes de ponerte oxígeno, te da por completo otro resultado. Y te aseguro que puedes ver resultados muchísimo mayores. Esto en el día puede aumentar tu capacidad pulmonar y obviamente mejora tu arquitectura y tu topografía al momento del pulmón. Pero el paciente, como no tiene una rehabilitación, o en este caso no tiene algo que lo ayude, pues obviamente el consumo de oxígeno va a aumentar. Entonces, obviamente, el consumo de oxígeno no es solamente poner oxígeno, sino que es toda la responsabilidad que lleva a colocar el oxígeno. Entonces, eso obviamente a mí me dio un tema de lo que viene siendo colocar el oxígeno. Básicamente el oxígeno en la terapia, de la terapia CPAP, pues en sí no hay mucho más que colocar el puerto de oxígeno, pero el oxígeno sí tiene muchas complicaciones y en este caso colocar un oxígeno de más pues trae esa apnea central que es como les comentaba, prácticamente no puedes respirar. De hecho fue un error que se cometió mucho durante la pandemia, que llegabas a la casa y le subían al oxígeno y la señora estaba respirando y no podía respirar. Pero es que, ¿por qué mamá no le sube el oxígeno si lo tengo en 15? Pues es que no puede respirar porque tiene un chorro de aire ahí, o sea, y eso es lo que muchas veces, en este caso, el CPAP, a lo mucho podemos colocarle 4 o 5 litros, a lo mucho 5. No podemos colocarle más litros porque pues es un flujo externo al aparato y esto va a aumentar y va a cambiar por completo el flujo de ser, hay una cosa que el flujo se llama laminar, turbulento y de transición, entonces el flujo se vuelve turbulento y obviamente pues eso lleva a que tengamos una apnea central y igual el paciente va a sentir la sensación de ahogo y es totalmente van a desistir de la terapia CPAP. Sí, Luis, tienes muchísima razón, es muy cierto, se generan las apneas residuales. Nosotros las conocemos como apnea residual, que es aquella donde tú haces la titulación y el cerebro como que desconoce y se bloquea. Ajá. Dice, ¿Sí? yo no soy y me bloqueo. Sí, cierto, también me falta mencionar que no puedes meter más de 5 litros cuando tienes un CPAP. Sí. Muy Sí, buena práctica, Luis. Yo te agradezco mucho. Fíjate no, que muchísimas. yo la terapia que les recomendaba a los pacientes era soplar con una manguerita de esas de nivel de los albañiles. A lo mejor es muy salvaje porque yo le decía, cómprate una manguerita de 3 metros y una de 5. Ajá. Y la manguerita la metes en una botella de agua y vas a soplar hasta que el aire, inspiras y soplas hasta que el aire salga en la botella. Entonces hay más esfuerzo en una manguerita de 5 metros que en una de 3. Pero mira, gracias a tu consejo lo voy a empezar a hacer, Luis. Mira, prácticamente, bueno, en este caso lo que tú quieres manejar, las enfermedades pulmonares, recuerda que lo que estás trabajando ahí son dos cosas muy diferentes. Al momento de tú exhalar mediante el que creemos que es ¿cómo se llama?
ese bote de agua, solamente es en la exhalación. No estás trabajando nada de músculos respiratorios. Lo ideal se le conoce como ejercitadores pasivos, o lo que todos hemos visto, los espirómetros de incentivo, que son las pelotitas, pero yo les recomiendo, hay unos que se conocen como IMT, Redstone, que son ejercitadores pulmonares en la inspiración. Básicamente los pacientes que tienen pérdida de musculatura es en la inspiración. Eso también se maneja mucho en la terapia de deglución, cuando el paciente tiene disfagia. La disfagia es la debilidad del momento de comer, y obviamente los pacientes que empiezan a tener lo que falta de deglución. Entonces, esos aparatos ayudan a mejorar la musculatura pulmonar, diafragmas, y obviamente la parte oral, que también ayuda. Pero obviamente, pues hay que trabajar la parte esa de con ejercitadores pulmonares, que hay unos que los manejan, que lo pueden buscar en internet como el Power Break, que son ejercitadores que los usan para los nadadores y todo eso. También yo los utilizo mucho para mejorar la capacidad pulmonar, y en este caso también la musculatura, principalmente en la inspiración. Aquí recuerden que todo es en la inspiración, así que pues yo les recomiendo más también los ejercicios en la inspiración y no en la exhalación. Los de la exhalación son para otras enfermedades, pero en este caso, como la pérdida de la musculatura es más hacia la inspiración. Pues bueno. Luis, muchísimas gracias. No te quito más el tiempo porque creo que hay otras preguntas. Agradecido contigo, con tus pláticas, y de espero verdad, un día podernos conocer. Claro, les dejo un día, si quieren apuntar mi número, con todo gusto, el que quiera seguir practicando conmigo, con todo gusto, les puedo compartir información de manera personal. Y pues ya, no sé, a ver quién más tiene, dice, entonces se recomendaría con terapia CPAP, entonces se recomendaría continuar con terapia respiratoria para mejorar. Obviamente, cuando se maneja la terapia CPAP, es como te digo, o sea, llegar a la terapia CPAP, obviamente hay que corregir rápido lo que viene siendo la apnea del sueño. Ya como consecuencia, yo les recomendaría no tanto una terapia respiratoria, pues ir acompañado de un fisioterapeuta o alguien que se encargue de lo que viene siendo la fisioterapia, y obviamente te puede ayudar a mejorar esa calidad de vida, ¿no? Y pues no sé quién más tenga preguntas. Muchas gracias por su exposición, José Luis, fantástico, ¿verdad? Muchas gracias. Solo una preguntita, en su casuística profesional, ¿qué porcentaje de pacientes tiene con CPAP sin oxígeno? Y si nosotros realmente debemos iniciar las titulaciones, obviamente el CPAP sin oxígeno, yo creo que con eso alcanzamos una mejoría en un buen porcentaje de pacientes. Claro, la mayor parte de los pacientes que llegan a la terapia CPAP, por lo general llegan sin oxígeno. Entonces, básicamente, como les comento, antes de comenzar colocar el oxígeno, primero hay que corregirlo por la terapia CPAP. Si de plano no se puede, lo correcto es empezar una terapia con oxígeno, pero por lo general, casi el 90% de los pacientes que llegan con oxígeno a titularse es porque ya vienen con oxígeno previo. Es casi rarísimo que alguien llegue y no sepa que necesita oxígeno. Por lo general es raro, pero sí se da el caso. Pero obviamente sí es más fácil que lo corrijas. Casi el 80-90% se corrige solamente con CPAP. Con CPAP, Digo, sí. o sea, casi es imposible, o sea, sí hay casos, pero por lo general, digo, el que llega a usar oxígeno es porque ya lo trae antes. O sea, ya lo usó, ya tenía él antes usando oxígeno. Y ya obviamente, pues, se le agravó y empezó a usar la terapia CPAP, y obviamente pues, se le coloca el oxígeno, ¿verdad? Pero casi por lo general es rarísimo que ahí en ese momento se den cuenta que usan oxígeno. Es muy raro.
Muchas gracias. De nada, de nada. A ver, alguien que me dijo, dice, les comparto mi WhatsApp. Espero sirva. Ok, muchas gracias. Ok, pues bueno, como quiera, pues les agradezco mucho que están aquí escuchándome y pues de verdad muchas gracias ¿cómo se llama? El que me han invitado. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme y pues bueno, de verdad, si gustan mis datos, con gusto se los dejo y yo estoy aquí en Monterrey, Nuevo León. Les digo, yo soy fisioterapeuta y también soy terapeuta respiratorio y pues muchas gracias a todos por escucharme. Les paso, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Luis, por tu apoyo. La verdad es que es bueno el compartir los conocimientos y de repente cuando entre nosotros mismos como técnicos tenemos esa disposición de estar apoyando a otra comunidad técnica, eso nos enriquece tanto como persona, como hace que sea más claro o muy entendible las pláticas para todos. Entonces, sin temor a equivocarme, creo que fue muy interesante tu aportación y creo que más va a servir mucho. Muchas gracias. Y muchas compañero, gracias. continúa. No, gracias. Compañeros, recordarles que ahí está pegado en el chat el cuestionario para el registro de asistencia. Les encargamos mucho y pues nos vemos primero Dios mañana. Que descansen. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.